Bueno, tenemos aquí un ejercicio donde nos piden el área y el volumen total de este tronco de cono. Entonces, nos dan aquí las medidas. Nos dicen que el radio mayor de la base inferior, vale 18. O sea, estos son 18 centímetros. Nos dicen que el diámetro de la base superior vale 16. Ojo, no nos confundamos, es el diámetro. Por lo tanto, este radio mide 8 centímetros. Y después nos dicen que esta distancia, desde aquí hasta aquí, lo que es la altura del tronco del cono, vale 23 centímetros. La altura del tronco del cono. Entonces aquí tendremos que aplicar el teorema de Tales. ¿Cuál va a ser el planteamiento? Bien, primero hallaremos el volumen. Entonces, el volumen de este tronco de cono será lo mismo que el volumen de un cono, como si existiera esta parte superior, es decir, el volumen del cono como si fuera completo. Si le restamos el volumen del cono superior que no existe, tendremos el volumen del tronco del cono. Bien, para eso aplicamos Tales. Mi pulso es bastante lamentable, os pido disculpas. Entonces, yo hago un corte, vamos a suponer que este cono continúa hacia arriba. Y yo secciono el cono así, digamos de frente, y luego por la mitad. Y nos quedarían las siguientes medidas. Aquí nos quedarían 18 centímetros. Esta altura valdría 23. Este radio de aquí, desde aquí hasta aquí, valdría 8. Y a partir de aquí haríamos lo siguiente. Trazaría una vertical, de forma que se me forme aquí un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, por el teorema de Tales, sabemos que es proporcional al triángulo rectángulo que se nos forma arriba. Y a su vez, estos dos triángulos rectángulos serían también proporcionales al triángulo rectángulo grande. Es decir, aquí tendríamos tres triángulos rectángulos que son proporcionales entre sí. Si a 18 le restamos 8, nos quedaría que este triángulo tendría una base de 10 centímetros. La altura ya sabemos que es 23, lo hemos puesto ahí, lo vamos a poner aquí, 23. Y ahora establecemos una proporcionalidad. Necesito saber la altura del cono superior que no existe. Porque hemos dicho que vamos a calcular el volumen del tronco del cono, calculando el volumen del cono como si continuara hasta arriba, como si fuera completo, y a eso le restaremos el volumen del cono superior que no existe, y por tanto obtendremos el volumen del tronco del cono. A esta altura, si esto continuara hacia arriba, hasta el vértice superior le vamos a llamar H. Y ahora sacamos una proporcionalidad. 10 es a 8, base bien, se nos ha ido la pantalla. 10 es a 8, base es a base, como altura es a altura. Es decir, aquí tendríamos las medidas del triángulo, podemos decir, de la derecha. Y aquí tendríamos las medidas del triángulo de arriba, del triángulo superior. Repito, 10 es a 8, la proporcionalidad 10 entre 8, 10 es a 8, como 23 es a H.
Aquí evidentemente en el numerador nos aparecen las medidas del triángulo de la derecha y en el denominador nos aparecen las medidas del triángulo de arriba, porque estamos comparando triángulo de la derecha con respecto al triángulo superior. Multiplicamos, despejamos la h, será 23 por 8 entre 10 y la altura nos dará 18,4. Es decir, la altura de este cono superior que no existe, desde aquí hasta el vértice superior, valdría 18,4 centímetros. Bien, ahora, por tanto, vamos a calcular el volumen del tronco del cono como el volumen del cono completo, como si el cono fuera completo. Voy a poner volumen del cono completo menos el volumen del cono que no existe. El volumen del cono que no existe. Este será el volumen del tronco del cono. ¿Cuál es el volumen del cono como si fuera completo? Será área de la base por la altura, área de la base que es pi por r al cuadrado, por la altura total, que son 23 más 18,4, es decir, 41,4. Entre 3, pi r cuadrado por la altura total, 23 más 18,4, 41,4 entre 3. Y le restaré el volumen del cono que no existe, que es este de aquí. Y volvemos a aplicar la misma fórmula. Pi por el radio al cuadrado por la altura del cono que no existe, que la acabamos de hallar, que son 18,4 entre 3. Sería 12.813,51 centímetros cúbicos. Bien, por tanto, el volumen del tronco del cono es el volumen del cono como si continuara hacia arriba, como si fuera un cono completo, menos el volumen del cono que no existe. Y así tendríamos el volumen del tronco del cono. Bien, ahora en el siguiente paso voy a borrar y vamos a calcular la superficie total, las dos bases más el área lateral, la superficie total del tronco del cono. Ya hemos hallado el volumen, vamos a poner el dato de esta altura que lo habíamos calculado anteriormente, que eran 18,4 centímetros. Y vamos a calcular ahora el área, la superficie, es decir, como si tuviéramos que empapelar ese tronco de cono. Bien, en primer lugar ya tenemos los datos, podemos calcular las dos bases, la base mayor y la base menor. Entonces, el área o superficie de las bases será el área de la base mayor más el área de la base menor, y esto es pi por r al cuadrado más la base menor, que tiene un radio de 8, pi por 8 al cuadrado. Haríamos esa operación y nos quedaría 1218,94 centímetros cuadrados. Ya tenemos las dos bases. Ahora vamos a seguir un procedimiento idéntico para hallar el área lateral. El área lateral del tronco del cono. ¿Cómo lo voy a explicar? Pues si al área lateral del tronco, del cono completo, como si fuera completo, al área lateral del cono completo le resto el área lateral del cono que no existe, lo que tendré es el área lateral del tronco del cono. O sea, calcularemos el área lateral del cono como si fuera completo, le restamos el área lateral del cono que no existe,
y así obtendremos el área lateral del tronco del cono. Bien, necesitamos para ello conocer la generatriz. A esta generatriz le vamos a llamar G mayúscula. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, G mayúscula. Y a esta de aquí le vamos a llamar G minúscula, porque también necesitaremos esa medida. Lo hacemos por Pitágoras, luego también podemos calcular esto por el teorema de Tales, pero lo haremos por Pitágoras. Generatriz. Vamos a calcular ahora el área lateral. Área lateral. Para ello, como paso previo, necesitamos saber esta generatriz, para luego hallar esta generatriz. Entonces, aplicamos Pitágoras y nos quedará que 23 al cuadrado más 10 al cuadrado, estos son 10 centímetros, que es la distancia desde aquí hasta aquí. 18 menos 8 nos queda 10. Al cuadrado será igual a la generatriz al cuadrado. Bien, esta cifra nos da 629. 629 será la generatriz al cuadrado y por tanto la generatriz será la raíz cuadrada de 629, que nos da 25,08. Esta medida de aquí vale 25,08. Hacemos un proceso idéntico para calcular esta generatriz, para luego sumarlas. Volvemos a aplicar Pitágoras. Este dato lo teníamos obtenido de la primera parte. Entonces, calculamos 18,4, lo mismo, al cuadrado, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, que le hemos llamado ahora G minúscula. Hacemos esta operación y nos quedaría 402,56 es G cuadrado. Por tanto, G, la raíz cuadrada de 402,56 nos da 20,06. Siempre redondeamos a 2 decimales, perdemos esa exactitud, pero bien, ya hemos hallado las dos generatrices. Entonces, ¿cómo sacaremos? Ya tenemos el área de la base. El área de las dos bases es esta. Bueno, este es un cañón altamente ahorrativo porque o mueves la pantalla o se te apaga cada minuto y medio, yo creo. Bien, entonces, el área lateral del tronco del cono, las áreas de las bases ya las hemos calculado, el área lateral del tronco del cono haremos que es el área lateral del cono completo menos el área lateral del cono que no existe. Lo haremos por diferencia también. Con lo cual, podemos poner área lateral del tronco del cono será el área lateral del cono completo menos el área lateral, esta parte lateral del cono que no existe. Menos voy a poner área lateral del cono que no existe. Bien, el área lateral del cono completo será pi por r, o sea, el área lateral del cono completo, pi rg. Pi por r por g, pero por g total, es decir, por g mayúscula más g minúscula. Aquí tenemos g mayúscula y aquí tenemos g minúscula. Por tanto, el sumatorio sería 45,14 centímetros. La suma de las dos generatrices, esta distancia desde aquí hasta aquí, nos da 45,14 centímetros. Por tanto, el área lateral del cono, como si fuera completo, será pi rg, pi por r por g, por 45
menos el cono que no existe, el área lateral del cono que no existe, que también la fórmula es la misma, evidentemente pi por r por g, que en este caso es 20,06. Con 0,4 haciendo factor común pi, y esto en total nos da 2048,44, redondeando a 2 decimales, centímetros cuadrados. Y ya habíamos calculado el área de las dos bases, la base mayor y la base menor, y estábamos en el cálculo del área lateral. Para eso, haciendo una síntesis, calculábamos la generatriz, a esto le llamábamos G mayúscula, y a la generatriz de arriba, la que no existe, a esta G minúscula. Entonces, una vez halladas las dos Gs, decíamos, el área lateral del tronco del cono será el área lateral como si el cono fuera completo, menos el área lateral de lo que no existe. Y así tendremos el área lateral del tronco del cono. Entonces, el área lateral del cono completo, esto ya es una síntesis, ya me callo. Pi RG, pi por 18 por 45,14, que mide el sumatorio de las dos generatrices, menos lo que no existe, que es esta parte de aquí, pi RG, pi por 8 por G, que es la parte superior, que hemos visto que vale 20,06. Esto, sacando factor común pi, nos daba esta cantidad. Sumamos ambas cantidades y nos da que la superficie total del tronco del cono, las dos bases más el área lateral, serían 3.267,38 centímetros cuadrados.